Bueno, nos vamos a ir al living con docentes y estudiantes para discutir qué pasó en las aulas, qué pasó en los establecimientos educativos en estas horas, ¿no? Entre el viernes sobre el fin de semana los anuncios de Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña y la jornada de hoy. Pero para presentar el tema y para refrescar un poco nuestra memoria, este informe. Hoy en la ciudad, de acuerdo a nuestras evaluaciones, hay más chicos y chicas que no pueden leer y no pueden escribir con fluidez y que no comprenden lo que leen. A partir de ahora, los docentes en la Ciudad de Buenos Aires tienen que respetar las reglas del idioma español. La utilización incorrecta del lenguaje español, de las pautas, de las convenciones en las que nos comunicamos, hace que los chicos tengan trabas. Estamos convencidos que los chicos, para promover el aprendizaje a leer y escribir, tienen que dominar las normas del idioma español tal cual es. Esto lo que regula es la actividad docente en el ejercicio de su rol frente al aula y en las comunicaciones institucionales. Nosotros decidimos sobre evidencia, dialogando con especialistas y con todos los actores de la comunidad educativa. Bueno, la verdad yo sigo escuchando estas declaraciones y me sigo impactando respecto de la medida y todas sus dimensiones, pero vamos a charlarlo en varios planos. Gracias por haber venido, presentamos a nuestras invitadas e invitado. Está Ivana Otero, docente secretaria de Cultura de ADEMIS. Bienvenida, Ivana. Amparo López es vocera del Centro de Estudiantes de Lenguas Vivas y Manuel Becerra, profesor de Historia de Escuela Media. Gracias por haber venido. Arrancamos con Ivana. Dale. ¿Cómo cayó esto sobre el fin de la semana pasada? ¿Cómo se vivió hoy esto que anunciaron Larreta y Acuña? Mira, antes de venir acá hablaba con un compañero que también es docente de la zona sur. Yo soy docente del barrio de Lugano. Sí. Dicho sea de paso, pude venir al programa porque se suspendieron las clases de mi escuela nocturna por falta de agua, ¿no? Habla un poco de las condiciones que se encuentra la educación y me decía que no hay ningún acto pedagógico progresivo que comience con la prohibición de algo, ¿no? Arrancando un poco por eso. Entonces, bueno, los debates que se dan es qué es lo que se viene a prohibir y creemos que lo que se viene a prohibir es un poco el movimiento que hubo por abajo muy enorme de esos estudiantes, de esos secundarios, del movimiento de mujeres, de las diversidades sexuales, que es lo que se está cuestionando en este momento, ¿no? Entonces, el rechazo es profundo, más allá de si se usa o no se usa en los docentes, el lenguaje inclusivo, es profundo porque están negando de alguna forma que se exprese esa juventud, claro, que vino a enseñarnos un montón, ¿no? ¿Y qué es lo que viene pasando con el lenguaje inclusivo hasta antes de esto que decidió el gobierno porteño? Y la realidad es que el lenguaje es una construcción social, ¿no? Entonces lo que sucede en las escuelas es que hay docentes, hay estudiantes que lo usan, hay algunos que no. Pero en la realidad, en los procesos de alfabetización, a mí me toca justamente, estoy en un tercer grado, estoy en este proceso de alfabetización, los contenidos y los materiales actualmente no son en lenguaje inclusivo, así que cae, digamos, un poco en un saco roto lo que viene a decir la ministra de Educación, porque en los hechos concretos aún no se ha avanzado en, que sería muy interesante, ¿no? Que se avance en ver cómo se puede incorporar oficialmente el lenguaje inclusivo. Hoy la realidad es que no está en los materiales oficiales, digamos. Ivana habla de la escuela primaria, te quiero preguntar a vos sobre la escuela secundaria. ¿Qué pasa ahí antes de hablar ya con una alumna? En la escuela secundaria tenemos la emergencia, digamos, de las identidades que se van conformando, digamos, y esto impacta de lleno sobre esas búsquedas, digamos, esas indagaciones que hacen las y los adolescentes en cuanto a su sexualidad y su género. Tampoco es que es masivo el uso que se le da al lenguaje no binario o al lenguaje inclusivo. Yo, de hecho, casi no lo uso. Y pocos docentes lo usan, pocos pibes y pibas lo usan, pero es cierto que también habilita, cuando aparece, cuando se escucha, que pibes o pibas que están, digamos, con dudas, cuestiones que no se animan a hacer en voz alta delante de todos sus compañeros y compañeras o mucho menos a su familia, habilita que es un espacio seguro, que es un espacio en el que pueden confiar, habilita hacer preguntas a esos y esas docentes. Por otro lado, como para darle un marco general, hay que tener en cuenta que todo lo que dice Acuña tiene que ser pensado siempre en el marco de una campaña electoral.
Eso es para posicionar a Acuña o como candidata a vicepresidenta, o como candidata a jefa de gobierno, o vicejefa de gobierno, o a ministra de Educación de la Nación. Entonces toda su política enunciada en los medios de comunicación, a través de conferencias de prensa, siempre tiene que ser pensada en esos términos, no como una política educativa real que, como decía Ivana, cae sobre algo que en realidad no existe. Claro, las maestras no alfabetizan en lenguaje inclusivo. Entonces, una maestra no le va a marcar un error a un nene de 6 años, una nena de 6 años por poner chiques o por poner chicas en vez de chiques. Digo, eso no sucede, eso no existe. Opera sobre un problema que no existe. Le va a decir si va la H o no va la H en, no sé, hola. Claro, si casa se escribe con S. Claro, digamos, con Z, exacto. Exactamente, digamos, pero no va a marcar un error en todo caso si no usa lenguaje inclusivo. No existe ese fantasma que quiere imponer ella, que como te digo, como es una campaña electoral y estamos ya rumbo a eso de manera más franca, la campaña electoral de Acuña permanente siempre es horadando los derechos de algún colectivo, los docentes en general y en el caso de secundaria, los pibes y pibas que están necesitados, digamos, de un espacio vinculado a la educación sexual. ¿Y de qué evidencia habla? Porque recién en el video que veíamos, ella dice la evidencia. Después en una entrevista a Infobae dice, todavía no tenemos evidencia porque es muy reciente todo. Que evidencia de que problematiza, digamos, la incorporación de las reglas. Ese tipo de distorsiones generan dificultad para aprender las reglas gramaticales y básicas de la lengua. Es algo que venimos trabajando con especialistas y si bien no hay evidencia, y repito yo, no hay evidencia, porque aún todo es muy nuevo, coincidimos en que va en contra del aprendizaje, casi que no habría que... ¿no? Es un oxímoron, no hay evidencia. La defensa descansa, digamos. Claro, es como, digamos, el ministro... No está evaluado, a esto se refiere, no hay un estudio hecho sobre... Porque digo, si uno hace un estudio de acá a unos años, no sé, podría sacar alguna conclusión. Acá no hay un estudio hecho, ¿no? O hay indagaciones muy prematuras, digamos, de lingüistas que también llegaron a conclusiones contrarias. No, y está claro que refuerza un poco la idea de una construcción de identidad política. Ahora, Amparo, esto ocurre, o sea, pasó, ese anuncio existió. Y el lenguaje inclusivo, ¿cómo vive en los y las estudiantes, en este caso de la escuela a la que vos vas, del Lenguas Vivas? Bueno, yo creo que como decía Manuel, a veces hay estas contradicciones de, bueno, tal vez nosotros, estudiantes jóvenes, como en estos últimos años, empezamos a utilizarlos mucho más, pero me parece que además de eso hay una construcción de un montón de espacios que nosotros logramos dar, entendiendo que, me parece que esto es central, la educación pública como sinónimo de inclusión, o sea, desde el ejemplo tal vez más común de, bueno, a un pibe no se lo puede echar por cualquier sanción que tenga de lo que sea lo grave que sea, sino que, bueno, se le pueden dar recomendaciones de otras escuelas, no se puede pensar, en este caso, el lenguaje de una manera que excluya un montón de identidades que además existen y existen hace un montón de tiempo y no es que porque la ministra anuncia esta prohibición, que no se termina de entender tampoco muy bien qué es lo que resuelve, prohibiendo y también avasallando un montón de situaciones que ya existen y que nosotros hemos logrado también incorporar de otras maneras mucho más inclusivas y también en conjunto con las instituciones en sí. Y Amparo, hoy concretamente... Claro, hoy que está prohibido. Claro, hoy que ya a partir de hoy no hoy sé que si es ilegal, pero... Nadie ha ido preso por usar la E. ¿Se usó? Pero ¿qué pasó ¿Hoy se hoy? usó? Claro, ¿y qué pasó? ¿Cómo lo llevaron en el día de hoy? Es que a las escuelas, digamos, la situación es completamente otra. No sé, me parece mismo que pasa mucho con esto también que decían de, bueno, los anuncios marketineros y de campaña, que pareciera que a Larreta le importara mucho más ganar la interna de Juntos por el Cambio que poner en riesgo absolutamente toda la educación. Nuestra agenda hoy en día es otra. Estamos hablando de, en el medio de la ola de frío, que hay un montón de colegios que no tienen calefacción, los techos se caen, las condiciones edilicias son una pena porque no conocen la realidad tampoco de lo que sucede en las escuelas, entonces no está siendo la problemática central hoy en día, sino que intencionalmente se intentan correr estos ejes para no ocuparse de lo que se tiene que ocupar. Ahora, digo, en el día de hoy salió Acuña a decir, va a haber sanciones. No solamente está prohibido, sino que el que lo utilice va a recibir algún tipo de penalidad. ¿Les informaron a ustedes, docentes, qué penalidad podrían recibir en caso de utilizar lenguaje inclusivo? ¿Cómo se van a enterar las autoridades que ustedes dentro de un aula lo usaron? No nos informaron porque lo que hace Acuña, la mayoría de los casos, es anunciar algo, pero no bajar la orden administrativa a la escuela. Entonces, para que algo suceda en la escuela, para que algo empiece a suceder en la escuela, tiene que bajar una orden administrativa por la vía jerárquica. La mayoría de los casos es Acuña anunciando cosas. Esto es Acuña anunciando cosas. No llegó ninguna resolución que diga
cabe una sanción. Ok. Después, y esto hay que decirlo, las escuelas son ámbitos también de un funcionamiento medio autónomo y conservador en todos lados, digamos, y en Argentina hay una tradición en esos términos, y sabemos perfectamente cómo hacer en todo caso para tratar de que esto no sea un problema que estalle y que termine con compañeros, compañeras o estudiantes denunciados. Claro, Hay formas de... Y las familias, porque quizá hay familias, en algún sentido progresistas, pero en otro conservadoras, que pueden, no sé, denunciar docentes. ¿Tienen ese temor? Primero retomando algo que igual, digamos, comparto, digamos, que esto es parte de una campaña, de un discurso de campaña electoral, pero retomando un poco en relación a las sanciones, ellos buscan, ya lo vimos con la reforma del Estatuto Docente, generar, digamos, una competencia dentro del propio, digamos, plantel docente. Entonces ahora plantean que sean los propios directivos los encargados de sancionar, ¿no? Eso por un lado. Lo plantean, digamos, en los medios, pero nosotros ya tenemos experiencia de lo que se plantea en los medios, muchas veces una antesala de lo que termina sucediendo. Hoy Jorge Adaro, que es parte de la directiva del sindicato docente ADEMIS, y Juan Manuel de Vicenzo, que es delegado de una escuela de Soldati, han avanzado en querer sumariarlos, algo muy grave. ¿Con qué se lo penaliza? Con que no, digamos, que no cobren su salario durante un mes, solamente por haber denunciado las condiciones en las que estaba la educación durante la pandemia, ¿no? Mientras la ministra cobra $500,000 de pesos por mes, bueno, a ellos los quieren sancionar. O sea, eso es parte de una realidad, digamos, el avance reaccionario y de buscar penalizar. Y por lo que vos decías de las familias, yo antes hablaba con una mamá que es parte del colectivo de Vacantes para Todes, justamente, que vienen obviamente denunciando justamente la falta de vacantes en todos los niveles, pero sobre todo en el nivel inicial, ¿no? Hablando de la importancia que tiene la alfabetización que comienza en el nivel inicial. Bueno, este colectivo se ha pronunciado y obviamente que les parece que es incorrecto, digamos, prohibir por todas las razones que veníamos diciendo. Claro, pero sabemos, y ya le voy a dar la palabra a Jime, que se espera por parte de determinadas familias, como se les pidió en su momento que vayan a dar clases, ¿se acuerdan? Cuando había paro y demás, que tengan una función de policía, si se quiere, ¿no? Digo, va un niño, una niña, con quizás toda la inocencia del mundo, a contar, no, hoy hablamos de tal cosa y la maestra o el maestro dijo lo otro. Quizás una madre o un padre va a la escuela y dice algo. No sé si en secundaria, Amparo, crees que puede llegar a ocurrir algo así, pero en primaria por ahí sí. Sí, en principio temor también, porque sabemos que estos anuncios se dan de las puertas de las escuelas para afuera, no son anuncios para nosotros. Esto, de todos los últimos anuncios, ya sea de las pasantías, o en este caso son anuncios que se dan en las redes sociales y que nosotros nos los enteramos porque somos consumidores natos de las redes sociales, y después eso se termina charlando con directivos como, bueno, o sea, ¿qué va a pasar acá? Eso mismo, o sea, nuestras agendas hoy en día tienen tantas prioridades tan urgentes como el hecho de que no nos podemos preocupar más porque un pibe va a ser denunciado porque usa la E en vez de que le está temblando la mano porque no tiene calefacción en el aula. Entonces ahí la intención de marketing y de campaña constante sobre un polo que nosotros defendemos y construimos y reconstruimos, porque entendemos también que la educación y la educación pública no son un tema estático, sino que se tiene que discutir, y mismo en este caso sería una discusión súper interesante poder darla en las escuelas, pero bueno, de nuevo se dan anuncios que prohíben, que denuncian, que dividen en las propias comunidades educativas, que terminan claramente de una manera no inocente vaciando nuestras propias comunidades. Obvio. Jime. Sí, durante el fin de semana, a partir del surgimiento de la noticia, hubo mucho rechazo de parte de los gremios, de los estudiantes y también de intelectuales. Quería saber si hay alguna coordinación mayor de resistencia hasta esta medida, si están organizando alguna movilización o alguna instancia política que los agrupe a todos. ¿Contesto yo? Bueno. Dale. Hay varias instancias de discusión. Es una propuesta, digamos, de comenzar a responder de forma conjunta, digamos, en común con la comunidad educativa, inclusive también desde la legislatura, por lo menos desde el Frente de Izquierda. Ahora se propuso una derogación, digamos, de la prohibición del lenguaje inclusivo. O sea, empieza a haber respuesta por abajo y creemos que se va a poder confluir en las calles próximamente. Lo particular es que, perdón que te interrumpa, Ivana, pero en paralelo a la provincia de Buenos Aires está ocurriendo
diciendo todo lo contrario. Digo, los legisladores de Juntos por el Cambio están pidiendo que se aplique lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Digo esto en relación a un poco lo que decías, Manuel, vos. Esto es en tono de campaña electoral, esto quizás no tiene que ver ni con el aprendizaje, ni con el mal resultado de las pruebas que se han tomado. Lo que me pregunto es si por el contrario no valentona, digo, no impulsa a que... No es que te den ganas de hablar en inclusivo, pero sí que te den ganas de defenderlo o al menos de la voluntad de hacerlo de cada uno. Sí, de sortear una prohibición. Claro. Bueno, abre sin dudas un debate, digamos, y pone una conversación sobre la mesa. Lo que pasa es que la pone, o sea, pone conversaciones sobre la mesa que implican, como ejemplificaste vos y como dijeron también Ivana y Amparo, un estado de policía, digamos, desde afuera hacia dentro de la escuela. Y eso inevitablemente impacta en malas prácticas de enseñanza y aprendizaje. No hay forma de que una escuela funcione bien con la policía, con una turba iracunda afuera. Sí, porque ataca directamente a la pedagogía de lo casual también, y esto de que hablamos, la escuela es el ámbito más cotidiano, hasta más cotidiano para muchos estudiantes de cualquier nivel que la propia casa. Nos relacionamos constantemente también, entender la escuela como un ámbito muchísimo, o sea, no se va solo a sentarnos en el banco a aprender y ya está, sino que surgen un montón de situaciones más que terminan cubriendo claramente las comunidades educativas, porque ahora pareciera que porque Acuña habló del lenguaje inclusivo, empezó a existir. Claro. Es una situación que nosotros venimos trabajando hace un montonazo de años, y no solo los estudiantes, sino que logramos poder articularla de un montón de maneras. Entonces, ¿cómo un chico va a tener ganas de ir chique a estudiar si ni siquiera su propia maestra le puede decir cómo se identifica? Bueno, tenemos que cerrar. Yo quiero hacerte una pregunta puntual a vos. Sos docente de tercero. Sí. De tercer grado, digamos. Sí. Tengo una hija que está en tercer grado. Yo estoy acostumbrado a los y las, el les me cuesta por pertenencia generacional. Y el otro día usé el los y mi hija me dijo, no, les. Yo quiero, evidentemente lo tienen incorporado, digamos, ¿no? Si vos efectivamente haces una referencia en el aula a partir de las indicaciones del gobierno de la ciudad, decís los. Sí. Y uno de los chicos o las chicas te corrige o te levanta la mano y te dice, no, es les. Vos, a partir de ahora, ¿qué le vas a decir? Que por supuesto vamos a incorporarlo dentro del lenguaje del aula, desde ya. Desde ya. Te podés comer una sanción. Creo que estamos en condiciones de poder responder la comunidad educativa en defensa del lenguaje, que es una construcción, como veníamos diciendo acá, y creo que se puede entender y que las familias van a acompañar. Y yo solamente... un paréntesis por la relación con las familias. Yo hace un poco menos de un mes, en una reunión con una de las familias, ¿sabes? Lo primero que me dijo cuando llegó a la reunión es que acababa de ser despedida y yo le pregunté por qué razón, y me dijo porque yo quería venir a tener esta reunión con vos y me despidieron por esa razón, ¿no? Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo en las escuelas. Y esa es la unidad que tiene, digamos, los docentes con las familias y los diálogos reales que suceden, y sobre lo cual me parece que los gobiernos tienen que empezar a operar para que realmente se pueda alfabetizar correctamente. Ivana, Amparo, Manuel, gracias por haber venido. Gracias. Muy amables. A los tres. Bueno, cambiamos de tema y bueno, está en disputa, ¿no? Por eso digo. Como todo lenguaje.